Antonella Petro me acaba de mandar un párrafo con el que ella quiere que empiece mi discurso, así que con el respeto de ustedes voy a leerlo. Hoy estoy orgulloso de presentarme ante ustedes como el presidente del corazón de la tierra. Así es como nuestros indígenas de la Sierra Nevada denominaron a mi hermoso país. Geográficamente hablando, tiene sentido que nosotros seamos el corazón del mundo. Sin embargo, si somos el corazón, tenemos que dar el ejemplo de unidad, de paz total y de preservación de la naturaleza. Bueno, así inició el discurso de Petro ante la Asamblea de la ONU, asamblea que, dicho sea de paso, pues durante la intervención del presidente estuvo absolutamente desocupada. Seguramente ya saben que es un discurso dado por un pseudo Nostradamus, pero más allá de esto, que sea un discurso que pretenda ser profético sobre los últimos días de la extinción de la humanidad, fue más un discurso plagado de absolutas incoherencias. Incoherencias que iremos analizando. El inicio de este discurso fue con unas palabras escritas, según Petro, por su hija Antonella. No sabemos si es que Petro tiene la intención de que su hija sea la futura Greta Thunberg, herramienta conocida por la agenda globalista, que no ha servido para que los poderosos dejen de insistir en basar la economía del planeta en la industria de los hidrocarburos, sino todo lo contrario. Ha servido para que los demás países implementen una serie de normas que vayan supuestamente para la protección del medio ambiente, pero que realmente son normas normalmente de carácter impositivo, de carácter tributario, para enriquecer a las empresas que hacen parte de estos grupos poderosos que manejan esta agenda globalista. Entonces no sabemos si Petro quiere esto con Antonella, que Antonella nos convenza a todos que somos el corazón del mundo, pero que por lo mismo debemos de crecer nuestra industria y que debemos quedar dependientes de la industria de los hidrocarburos de Maduro en Venezuela. Entonces empieza Petro con las incoherencias. Dice que como somos el corazón del mundo, obviamente la metáfora tendrá que ver en que no somos el corazón, sino somos el pulmón del mundo, por tener la Amazonía, debemos ser un ejemplo para la humanidad, un ejemplo de unión y un ejemplo de paz total. Lo cual es absolutamente absurdo. Primero, porque en Colombia no hay unión, porque el presidente se ha encargado a través de los años de sembrar un odio y una división que ha recrudecido la polarización, que es lo que no ha permitido que en Colombia haya unión. Para nada. Y la paz total, pues ha sido un enorme engaño que ha dejado ríos de sangre en nuestro país. Ríos de sangre, ríos de desolación y una cantidad de colombianos que hoy sufren las consecuencias de este engaño de paz total. Entonces ahí empezó Petro diciendo que nosotros como corazón del mundo pues debíamos de ser ejemplares, lo cual es un absoluto engaño. Y prosiguió Petro en su discurso diciendo esto. Hablamos sin mucha atención prestada y muchas veces quizás solo para nuestros propios pueblos. Por eso no nos escuchan cuando votamos que se detenga el genocidio en Gaza, aunque seamos la mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad, no nos escucha. Bueno, definitivamente aquí Petro tiene toda la razón. La función de la ONU de ser una mediadora para que los países respeten los derechos y las libertades de las personas está absolutamente caducada. No existe.
La ONU existe para hacer que los estados impriman dentro de su normativa todos los objetivos de la agenda globalista que benefician a unos poderosos, pero no está cumpliendo para nada la función de mediar realmente por los derechos y las libertades de las personas. En esto Petro te da razón. Lo que pasa es que Petro aquí es sesgado y eso lo hace incoherente. No es posible que diga que la comunidad internacional no ha sido efectiva en su lucha para parar el genocidio, que como él lo denomina, en Gaza. No ha sido efectiva, lo cual es verdad. La comunidad internacional no ha logrado nada. Pero ¿cómo es posible que se refiera a esto y no se refiera a la falta de eficacia también de la ONU en parar la masacre que está llevando a cabo Maduro en Venezuela? Petro también dijo lo siguiente. Hoy las cosas están peores que hace un año. Se han quemado 11 millones de hectáreas en la selva amazónica en tan solo un mes por el calentamiento global y la crisis climática. Los científicos dijeron que si se quemaba la selva del Amazonas, llegábamos al punto de no retorno climático, donde las decisiones humanas para detener el colapso ya serán inocuas. Pues bien, la selva amazónica se está quemando. En esto Petro tiene parte de la razón. Es cierto que la Amazonía está siendo objeto de un incendio sin precedentes. Es cierto. También es cierto que en la humanidad los poderosos no están haciendo nada. Ni los poderosos, ni los gobiernos locales. Porque realmente el discurso del cambio climático solo es para enriquecer a unos pocos. A los dueños de las empresas o de los fondos de inversión que realizan esa transición energética, que a la verdad tampoco resulta amigable con el planeta. Pero no les interesa lo que está ocurriendo hoy en día en la Amazonía. No les interesa. Porque esto es solo político. Esto solo es un interés político. Esto es solo un interés económico. Esto no es un interés real. ¿Por qué le ocurre a la humanidad? No. Y continúa Petro diciendo lo siguiente. No muera Gaza, morirá la humanidad toda. Resulta que el pueblo de Dios no era el pueblo de Israel. No es el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que el pueblo de Dios es la humanidad toda. Y los niños de Gaza, eso eran humanidad, el pueblo elegido de Dios. Están matando el pueblo elegido de Dios, los niños de la humanidad. Entonces aquí ya Petro ya empieza a fungir como Nostradamus. Ya lo había dicho respecto del incendio de la Amazonía, que ahí ya no había nada que hacer, que ya la humanidad está condenada a la extinción, pero que hay un detonante que puede acelerar este proceso y es la eliminación de Gaza, porque las personas de Gaza son los elegidos de Dios. Entonces, esto es absurdo, porque no puede ser que los elegidos de Dios sean el pueblo de Gaza, pero no los venezolanos que son masacrados por Maduro, no los venezolanos que les ha tocado dejar su país por cuenta de un régimen absurdo que ha expoliado todas las riquezas, que ha vendido la patria y ha arruinado el país. No es posible que este pueblo sí no sea elegido de Dios. No es posible que no sean elegidos por Dios la cantidad de personas en Colombia que son objeto de desplazamiento, que tienen que dejar sus regiones, que tienen que sufrir la pérdida de sus niños porque los gestores de paz del ELN o las FARC reclutan los niños. Entonces resulta que no es posible que ellos sí no son elegidos de Dios. Y esto es lo que hace que su discurso sea deslegitimado, que nadie lo crea, porque no lucha por la vida de las personas. Para nada. No es posible que diga que le duelen los niños de Gaza, los 20.000 niños de Gaza que han sido vilmente asesinados, y no le duelan los niños que son aquí reclutados por los gestores de paz.
Eso no tiene razón de ser. No tiene razón de ser que diga esto. Ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia, como en la película No mires arriba. Ellos son los que dicen qué se piensa, qué se dice y que debe ser prohibido y silenciado. En su poder de prohibición y censura gritan ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial, que en su sentir mercantil y libre nos lleva a la destrucción de la atmósfera y de la vida. El libre mercado no era la libertad, como decían, sino la maximización de la muerte. Bueno, esto es una especie de ensalada donde mezcló una cantidad de conceptos para supuestamente satanizar el libre mercado. El capitalismo es el enemigo de la humanidad. Que las personas tengan la libertad de crear empresa, la libertad de intercambiar bienes y servicios, ese ha sido el enemigo de la humanidad. No es verdad. El enemigo de los pueblos sí ha sido la oligarquía, de la cual hoy en día la hace parte, de la cual hace parte Maduro, de la cual hace parte otra cantidad de líderes políticos que han reprimido a sus pueblos quitándole los derechos. Ese sí es el enemigo de los pueblos. Ese es el enemigo de las democracias. La oligarquía manejando su poder económico para esclavizar al pueblo. Claro, esto sí, no que el socialismo sea bueno, porque el socialismo de Lenin no fue bueno. El socialismo de Mao no fue bueno. El socialismo de Fidel Castro no fue bueno. El socialismo de Maduro no es bueno. El socialismo que está implementando Petro no es bueno. Entonces no se puede decir que el capitalismo como modelo económico ha sido el malo. No, no, no. Ha sido la oligarquía compuesta por los gobernantes y los grupos económicos poderosos que se enriquecen todos del pueblo, de los impuestos. Ese es el enemigo de toda la humanidad. Eso es lo que busca la agenda globalista. Unos pocos, la plutocracia, manejando los recursos, manejando toda esta narrativa para que los pueblos sean oprimidos. Claro, no necesitan que el ciudadano del común tenga empresa. No necesitan que el ciudadano del común se informe. Por eso, todo este camino de censura, que fue lo que también dijo Petro en la ONU, defendiendo el control total de la inteligencia artificial. No se puede dejar suelta como se dejó suelta Internet, porque las personas se informan. No les interesa que la humanidad se informe. No. Ellos necesitan controlar los medios hegemónicos, porque necesitan la misma narrativa. Aquí no es que el socialismo triunfa y el capitalismo es lo peor, porque unos tienen chimeneas y los otros no. No, señor. Rusia tiene chimeneas. Maduro tiene chimeneas. Y entonces, estar en contra de Netanyahu, pero en el mismo discurso defender a Cuba, a defender todo lo que hizo Castro y todo lo que hizo el Che Guevara con la cantidad de personas que fueron aniquiladas para ellos quedarse con el poder e incrementar sus patrimonios y empobrecer a todo el pueblo, y defender a Maduro, que está haciendo exactamente lo mismo. Incoherente, absurdo. En lo único que tiene razón Petro es en que el pueblo es la humanidad, debe darse cuenta que la Agenda 2030 viene a destruir las democracias. Viene a buscar esto que dijo Petro, que haya una democracia global. ¡Ay, qué fabuloso! Organismos supranacionales dominando todo y dejando que unos pocos gobiernen en sus países para que ellos también detenten el poder y sean los únicos ricos, que hagan parte de esa élite, de esa oligarquía. Eso es lo que busca la Agenda 2030. Eso es lo que termina diciendo el discurso de Petro.
Le interesa el pueblo, le interesan los colombianos, le interesan los de Gaza, le interesan los de Venezuela. No, no le interesa a ninguno. Le interesa hacer parte de esta agenda globalista. Eso es lo único que le interesa. No le interesa nada más. Agenda que se extendió hasta el 2045. A eso se reunieron. A decir que los objetivos de la agenda se extienden hasta el 2045. A ellos les interesa realmente que, por ejemplo, personas como Maduro salgan del poder. No, no les interesa. Que él siga ya gobernando. Mientras tanto, las grandes potencias siguen beneficiándose del petróleo de Venezuela, como lo hace Chevron, como lo hace Repsol en España. Este declive fue descrito perfectamente por Javier Milei así. Se ha promovido además una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. Tampoco ha ayudado el tutelaje del Foro Económico Mundial, donde se promueven políticas ridículas con anteojeras maltusianas, como las políticas de emisión cero, que dañan sobre todo a los países pobres, a las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, anunciando un futuro sombrío para todos. ¿Qué discurso tan distinto? Un discurso de un demócrata, un discurso de alguien que le interesa realmente los derechos de las personas. Totalmente alejado del discurso de Nostradamus, el discurso absurdo de Petro. Pero también fue absolutamente importante el discurso de Nayib Bukele, un discurso aterrizado en la defensa también de los derechos. Y ejemplar porque él sí puede mostrar la forma en que los salvadoreños han recuperado sus derechos y sus libertades. ¿Cómo? Pues mediante la aplicación de la justicia. Así. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Entonces lo único cierto es que los pueblos luchemos por nuestros derechos y nuestras libertades que nos quieren ser absolutamente conculcadas con la censura, con el control de los medios, con el control de todas las personas, muy al estilo de 1984. Ojalá muchos leyeran este libro para entender toda esta narrativa distópica que busca solo el control de la humanidad y que todos simplemente seamos unos lacayos de esta agenda globalista. Feliz tarde.